Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola Aurorita, Gabriel, Eduardo, buenos días. Vamos a dejar que los demás participantes se vayan integrando, pero nosotros arrancamos como siempre muy puntual. Gracias chicos por conectarse. El tema de hoy está muy bueno, francamente, y yo sé que a ustedes les interesa mucho el tema de las preguntas difíciles. Buenos días, Aurora, gracias por tu saludo. El tema de las famosas preguntas difíciles, ¿qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo enfrentarlas? Y yo creo que algo importante que tenemos que analizar en esta sesión es, ¿por qué no son difíciles? ¿Cuál es la razón por la cual algunas preguntas en una entrevista de trabajo nos puede estar costando trabajo? ¿No? Vamos a hablar mucho de esto, entonces, por favor, acuérdense que este espacio es para que ustedes puedan preguntar, este espacio es para, justo aprendamos a enfrentar estas preguntas, ¿ok? Se está incorporando Blanquita, buenos días. Ay, Blanca, hace mucho que no te veo. Jeje. Ok, Xochitl Vega se está incorporando. Ok, ya saben quién soy yo. Si alguien no me conoce y quiere tener más información, búsquenme en las redes, por favor, como Leticia Moyo o Leti Moyo, para que tengan mayor información y vean qué es lo que hago y por qué hago lo que hago. Ok, ya conocen esta metodología que es los pilares de la empleabilidad. Si pienso en este tema de hoy, preguntas difíciles. Nos vamos a centrar en las preguntas difíciles de entrevista de trabajo. ¿Qué pilar vamos a impactar el día de hoy con el tema? ¿Tiene que ver con competencias? ¿Tendrá que ver con emociones? ¿Tendrá que ver con comunicación? ¿Con una, con dos, con las tres? ¿Qué opinan? No se peleen. Nadie con las tres, dice Blanca. Blanquita, ¿cómo por qué crees tú que con las tres? Platícame. Hola, buen día, Leti, y todos los presentes. En este caso, porque en el caso de la situación de las preguntas difíciles, involucra que uno bueno, que también las emociones y las creencias pueden estar ayudándonos o obstaculizándonos para responder con base a nuestra experiencia previa. La comunicación verbal también influye en este sentido, porque ahí vamos a desarrollar la respuesta más adecuada y pues en las competencias también necesitamos tener ciertas competencias para poderles demostrar y poder responder de una forma adecuada, ¿no? Ok, bien, Blanquita, gracias. ¿Alguien tiene alguna aportación adicional? Déjenme les platico algo. A mí, en mi experiencia, creo que las creencias tienen un impacto fuerte en el tema de hoy, preguntas difíciles. Si yo les preguntara a ustedes, por favor piensen, ¿cuál ha sido la pregunta más difícil que les han hecho en una entrevista? ¿Ya la identificaron? ¿Cuál es? Ya la tengo. Ok. La siguiente pregunta que yo les tendría que hacer es, ¿por qué es difícil? ¿Alguien quiere compartir? Venga, Yo creo Adrián. que no, es a lo mejor porque no estábamos preparados para la pregunta, Leti. Dame un ejemplo, Adrián. ¿Cuál sería una pregunta que te hayan hecho o que tú veas muy difícil cuando te la hacen? Mm, no tanto que me hayan hecho, pero sí, como tú le llamas, como que descarrila, cuando te piden, de alguna forma, como que des pruebas de tus logros, ¿no? Ah, ok. Háblame de tus éxitos. Esa podría ser una pregunta difícil. No, a lo mejor como que te dijeran, ok, tuviste un tal porcentaje de crecimiento o de ventas o lo que sea, cómo obtuviste esa cifra, ¿no? Ok, dime qué acciones tomaste para llegar a este éxito. Ujú, ¿Sí? Ok. ujú.
¿Por qué es difícil, Adrián? Pues porque porque no estás preparado para la entrevista, ¿no? Ok, porque no sabe, o sea, a lo mejor no te has dado cuenta no has recordado, no tienes en la memoria en ese momento toda la información de cuáles fueron los pasos, ¿no? Te ganó la pregunta. Ojo, en una entrevista siempre va a haber una pregunta difícil, en una entrevista siempre va a haber una pregunta difícil o que no te esperabas. Siempre. Un reclutador, un headhunter te puede sacar una pregunta de donde menos te imagines y nadie te la había hecho. Y te puede sacar de balance, sí. El problema es que, bueno, eso te puede ocurrir una, dos preguntas, pero en todas. ¿Me explicó? Las preguntas son difíciles, Adrián, porque justo no traes la información o porque estás rodeado de creencias. Y una de las creencias más comunes es que ustedes creen lo que yo voy a creer de ustedes. Fíjense lo que acabo de decir. Ustedes creen, tienen una creencia de lo que yo reclutador voy a creer si ustedes me dicen algo. Y entonces cuando yo me enfrento a estas creencias y le pregunto, oye, ¿y cómo sabes que pienso eso? Doing, pues es que Leti, pues sí, ¿no? Puedes pensar eso. No, necesariamente tengo que pensar eso. Bueno, no, Leti, pues es que no lo pienso. Y ustedes en automático algunas preguntas suponen que yo las voy a interpretar de una manera y no necesariamente, no hay forma de que ustedes sepan cómo voy a interpretar una pregunta, una respuesta. No la tenemos, pero ustedes ya se armaron toda una historia dentro en relación a esa respuesta. Y eso nos pega mucho. Marco, te escucho. Hola, Marco. ¿Qué tal, grupo? Buen día. ¿Qué tal? Eh, Precisamente, yo creo que una de las cosas que en algunas ocasiones nos llega a descarrilar, que yo creo que también es algo bueno, digo, desde la estructura de nuestro currículum, cuando lo presentamos, es como también una guía parte de la entrevista, porque estamos presentando logros, estamos presentando algunas competencias que tenemos y nuestra experiencia laboral. Y creemos que en muchas ocasiones solamente se va a desarrollar la entrevista en base a esto que nosotros presentamos previamente como es el currículum. Entonces, precisamente las preguntas difíciles que no necesariamente llegan a ser como parte del bagaje que nosotros estamos presentando, es precisamente para ver las reacciones de las personas ante este tipo de situaciones. Inclusive hay preguntas que se salen de contexto dentro de la entrevista, que inclusive cuando sale uno dice, pues, ¿por qué me pregunta eso, verdad? Dame un Pero más ejemplo, que dame un eh, ejemplo de estas preguntas. un ejemplo de estas preguntas, por ejemplo, en alguna ocasión tuve la oportunidad de participar en, en un assessment para una posición de liderazgos y se supone que era una posición nueva y estábamos en la entrevista y de repente ya se estaba cerrando la entrevista, estaban las personas de la dirección, estaban haciendo el cierre felicitando, reconociendo trayectorias y demás. Y antes inclusive ya nos habíamos levantado de la mesa cuando de repente preguntan, bueno, ¿y si en lugar de darte una posición nueva, te doy la posición que actualmente tiene tu jefe? Siendo que uno llega ahí precisamente por una etapa de desarrollo, o sea, fincado en en el apoyo y desarrollo también dentro del backup, por así decirlo, ¿no? Ujú. Entonces, te saca totalmente de contexto, al menos en ese momento a mí me sacó de base, porque pues no era por ahí por donde yo pensé que venía la pregunta, ¿no? Al final de cuentas, digo, la respuesta mía, digo, fue el hecho de que, bueno, esa decisión es tuya. Yo estoy preparado para el momento dado tomar la posición, ya sea nueva o actual, pero la decisión de separarlo, ¿no? Digo, es tuya como jefe, ¿no? Este, no sé si fue bueno o no, pero bueno, ya, ya la historia es otra. Pero en algún momento dado, ese tipo de preguntas, cuando inclusive nos desarman dentro de la entrevista, me refiero porque ya te relajas, ya te levantas, vienen ese tipo de preguntas que en muchas ocasiones
pues nos exhiben totalmente en lo que se refiere a cuestiones emocionales sobre todo. No sé si son emocionales, puede ser, pero sí creo que el factor sorpresa al final, ojo, estabas en un assessment. Eso es Sí. otro reto, esa es otra cosa. No es, puede haber preguntas, puede haber muchas cosas, puede haber cuestionamientos hacia tu participación en el assessment. Ahí sí creo que hay situaciones bien complicadas que se puedan dar y me encanta tu comentario, porque en el assessment sí es diferente. El assessment es, sí te llevo a un punto, a lo mejor un poco de presión, te meto un poco de presión para indagar tu dominio de una competencia. Ahí sí, déjenme les digo, yo hago assessment, parte también de lo que hacemos en Synergy Consulting son assessment y business case, y tengo por ahí a varios clientes con los que siempre en sus promociones y cuando van a hacer reclutamientos nos dan esos assessment a nosotros. Y tengo un grupo de gente en donde Gerardo Fontán es el bueno de la historia, yo soy la mala, ¿no? Yo soy la dura, la enojona, yo juego mucho ese rol, ¿no? Dicen que me sale re bien, no sé por qué, pero bueno, pero ese es otro boleto. Y llevo a la gente a que se me ponga nerviosa, porque sí quiero saber cómo reaccionan. Eso es verdad. Pero en una entrevista también te pueden salir con estas preguntas. Esa es una pregunta que yo he hecho en entrevista. Oye, ¿qué pasaría si hubiese otra posición arriba de esta, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿No te gustaría tener esta otra posición o dónde te gustaría verte, ¿no? Hay ciertas preguntas que sí podemos hacer, pero una de las creencias que yo observo justo es esto que tú estás diciendo. En una entrevista de trabajo se hablan de preguntas que te llevan a niveles de estrés. La teoría, los reclutadores que estudiamos para hacer esta función, sabemos que el objetivo en el rapport es el contrario, es el opuesto. Lo que un reclutador en entrevista debe de lograr es que el candidato se relaje. Se relaje porque en ese sentido va a poder compartir más información. Entonces, es justo lo opuesto en la entrevista. La teoría te dice eso. Por eso existe ciertos pasos dentro de la entrevista que quienes nos dedicamos a esto debemos de conocer. Y el primer paso es rapport. Relaja al candidato. Cuando yo trabajaba en la empresa anterior, me los llevaba a la cafetería caminando, platicando, les decía, oye, ¿se te antoja agua? ¿Quieres café? Lo más fácil era decirle a la niña de recepción, regálame agua, ahí está tu agua, ten, vamos a la entrevista. Sin embargo, yo no lo hacía, yo le decía, ¿se te apetece agua, café? Si me decían que no, que gracias, bueno, pues ya, ahí le cambiaba la técnica. Pero si me decían que sí, ¿qué era lo que yo hacía? Le decía, vente, vamos por tu café y sirve que yo me tomo otro. O vente, vamos por tu agua. Entonces me lo llevaba por el corredor y además estaba lo que yo le llamaba mi pared de las vanidades. La pared de las vanidades eran todos los premios que la compañía había recibido. Era una compañía Great Place to Work y tenía un montón de premios. Yo era la administradora también de esos proyectos, entonces era yo así le decía, ¿no? Mi pared de vanidades. ¿Por qué los pasaba por ahí? Porque obviamente cuando pasáramos por ahí y vieran toda esa pared llena de reconocimientos, ¡ay, qué padre! ¡Ay! Y eso les encantaba. Pero bueno, me los llevaban, nos tomábamos el cafecito, bueno, servíamos el cafecito y lo regresaba a la sala. ¿Para qué hacía yo esto? Justo para generar confianza, para generar rapport y bajar la ansiedad y el nervio que es completamente normal. Entonces, se supondría que ese es el objetivo de todo reclutador. Por lo menos así te lo pide la teoría y la práctica. Quienes lo estudiamos, lo debemos de hacer. Pero el assessment es otra cosa. Ahí sí yo te voy a poner en situaciones similares a las laborales. Y todos los assessment que yo elaboro para mis clientes, todos están alineados a situaciones que puede vivir esa persona.
El metaverso, ahora las nuevas tendencias de evaluación de candidatos es justo a través de estos lentes. Por favor, busquen esa webinar, las tendencias tecnológicas en procesos de reclutamiento. Te ponen estos lentes que ahora los jóvenes utilizan, bueno, y los no tan jóvenes también, de realidad virtual para estar jugando. Bueno, estos juegos ya se están utilizando para procesos de reclutamiento, donde vas viendo y vas interactuando con personas solucionando problemas reales que se van a vivir en una situación de negocios real. Ahí es otra cosa. ¿Sí me expliqué? Y eso es correcto. Y te llevo al límite. Eso es muy normal y eso es lo que se tiene que hacer en los assessment o en los business case. Blanquita. Leti, en el caso de lo que comentabas de las preguntas difíciles, lo que he escuchado en sesiones pasadas y que también lo he vivido como una pregunta difícil y definitivamente involucra lo que comentabas, lo de las creencias. La pregunta de ¿por qué, por qué saliste de la empresa o por qué duraste tan poquito en el anterior trabajo, ¿no? Y definitivamente con las sesiones que nos has compartido, pues ya vi que es una creencia y es más, en la última entrevista, cuando le dije la razón, el chico asintió, o sea, asintió, afirmó diciendo, sí, también a mí me ha pasado, ¿no? Claro. Entonces ahí cuando uno dice, pues es una creencia mía, o sea, que es algo malo y que lo va a tomar a mal la persona. Y otra que no me ha sido frecuente, pero siento que sí se me hace un poco difícil cuando te hablan de platícame de tus fracasos, porque yo mentalmente voy preparada para hablar de lo bueno, no hablar de lo malo, ¿no? Claro. Y en ese momento, pues se me hace complicado porque no es algo que esté preparada o las áreas de oportunidad o cosas por el estilo. También como nos has amablemente mencionado, cómo decirlo es como muy importante, ¿no? Sí, fíjate, me estás dando toda la razón. Creemos que en una entrevista, pues además Leti Moyo me ha dicho que me tengo que vender, ¿no? Y si me tengo que vender, pues hablar de mis áreas de oportunidad o hablar de mis fracasos, pues eso no es venderme, eso es mal venderme, ¿no? Y no es así. Hay algo que la gente de recursos humanos, y de verdad yo lo platicaba mucho con mi jefe anterior, y después como headhunter tuve la oportunidad de trabajar con él, y lo platicábamos mucho. Él siempre decía, cuando un candidato no es capaz de reconocer sus áreas de oportunidad, me hizo esa pregunta, ¿tú te lo imaginas como un colaborador? Porque yo manejaba capacitación y desarrollo organizacional. Entonces me decía, a ver, Moyo, ¿tú te imaginas cuando tú le des un feedback de competencias o la evaluación de desempeño, cuando se le dé un feedback, una persona que no es capaz de identificar sus áreas de oportunidad o hablar de sus errores, ¿cómo va a reaccionar en un feedback? Muy buena pregunta. Pues una persona que de entrada no es capaz ni siquiera de identificarlos, ni hoy ni mañana lo va a hacer. Es muy probable que le cueste trabajo. ¿Se va a cerrar más al feedback? Probablemente. No lo sabemos, probablemente. ¿Por qué? Yo decía probablemente, porque probablemente pues, no lo quiere hacer porque está en una entrevista y su falsa creencia es, no puedo hablar mal de mí. ¿Cómo no puedo hablar mal de mi jefe anterior? Y yo me pregunto, ¿y cómo por qué no? Nada más, el tema es, ¿cómo lo digo? Y no vamos a hablar mal, simplemente es cómo, y Adrián, dime si me equivoco, cómo encuentro las palabras correctas para decir la verdad. Yo creo que el tema está ahí. ¿Cómo encuentro la palabra correcta? Pero sí tienes toda la razón. Creo que me parece que las creencias es lo que me limita. Les voy a poner un caso que hoy estoy viviendo en estos días. Una persona que está trabajando conmigo las sesiones de coaching
Me llama en estos días que tiene una oferta de trabajo, que hoy le van a hacer esa oferta, pero me llama la semana pasada y me dice, Leti, fíjense qué fuerte es esto. Y de verdad yo agradezco a ustedes que me enseñen esto porque yo aprendo mucho. Pero lo más fuerte es, me fue muy mal. Y yo dije, pero ¿por qué si iba súper bien preparada? Porque al final me preguntaron por qué había yo durado tan poco en los 2 últimos empleos y me cuestionaron mucho esa parte. Seguro ya me eliminaron. Entonces mi respuesta fue, oye, no estoy segura, porque al final no mentiste en tu currículum. Incluso me dijo, voy a quitar esas 2 empresas ya de mi currículum, Leti Moyo. Yo le dije, no lo hagas, no lo hagas porque eso va a salir. Y quienes me conocen saben que yo soy anti, no, nunca mientas en una entrevista, nunca, ni en tu currículum, nunca mientas. Mejor aprende a expresar lo que hiciste. Y yo le decía, no, no lo hagas, no lo hagas, te va a jugar más en contra. Bueno, ella se dio por vencida. Ella dijo, no me van a llamar, me fue muy mal, me fue muy mal. Y yo le decía, oye, no, porque al final en tu currículum esa información ya venía y tú has venido, ya pasaste la entrevista de recursos humanos, ya pasaste la entrevista de fulano, la entrevista de Mengano y ahorita estás en la última entrevista. Eso ya lo sabían. Es que tú duraste tanto tiempo en las 2 últimas empresas, eso ya lo vieron y aún así te llamaron y aún así seguiste. El tema no está en que duraste poco tiempo. El tema está en que lo único que querían validar era la consistencia de la información y cómo lo expresabas tú. Pero si tú te doblaste en ese momento porque te sientes cuestionada, porque sientes que no te están creyendo, porque piensas que no te están creyendo y que por eso te están cuestionando, pues entonces tu actitud y tu comunicación no verbal va a cambiar. Bueno, ella de verdad lloró a ese nivel. Y ayer que me llama y que me dice, Leti, ¿qué crees? Me llamaron, fui yo, hoy, mañana recibo ya el contrato, ta. Entonces le cuestioné y le dije, a ver, ¿te das cuenta cómo nos hacemos historias en la mente en donde solitos nos damos harakiri para bien o para mal? De verdad, nos damos harakiri y estás avanzando en el proceso en lugar de sentarte a analizar y ver a ver cómo respondí todo, tus creencias, el creer que esto está mal, te genera un nivel de ansiedad que te pusiste a llorar, que te pusiste toda nerviosa y que puede ser tu descarrilador. Te das cuenta cómo, y perdón que lo diga desde esta óptica, pero te das cuenta cómo desconfías de ti misma y la pregunta es, si yo no te conozco, ¿por qué yo sí debo de confiar en ti cuando tú misma no confías en ti? No hay una razón, no te conozco. Yo solo sé lo que tú me dejas ver y sobre eso yo evalúo. Entonces, observen cómo las preguntas difíciles en realidad son difíciles porque o no nos conocemos, como dice Adrián, o despiertan, genera algo, dispara algo. Porque en realidad, y ahorita lo vamos a ver, lo que es difícil para Adrián no es difícil para Aurora. Lo que es difícil para Blanca no necesariamente es difícil para Eduardo. Entonces, ¿de qué depende? De nosotros, de nuestras historias. Y de eso quiero que hablemos. Interesante. Ok. ¿Qué pasa? A ver, ya nos llamaron. Ya tenemos una entrevista de trabajo, el currículum, hace rato decían, bueno, el currículum es una guía que me va a permitir responder preguntas, sí y no, porque en recursos humanos decimos, el currículum aguanta todo. El currículum te abre una puerta, pero la entrevista te la cierra. Ojo con lo que estoy diciendo, por eso tenemos que prepararnos, ¿ok? El currículum es una guía para responder, en ese momento ya no debería de ser una guía. En ese momento, o sea, a mí me genera una muy mala impresión que alguien esté leyendo su currículum. Incluso llego a pensar que me está mintiendo, porque no me puede explicar sin ver su guía cuánto de eso es verdad. O sea, ya no debería de tomar el currículum ahí, ¿me explico? Ya no debería, ¿ok? El currículum ya logró. Tengo una pregunta. Venga.
Yo a veces sí le echo una ojeada, pero más que nada las fechas, porque si no, puede ser que a veces como que pregunten, me acuerdo de los años, pero no de los meses cuando entré y salí, ¿verdad? También ahí es complicado a veces acordarse de todo. A ver, yo no he visto nunca a alguien que te diga, dame el día exacto en que saliste y dame el día exacto, sobre todo si eso fue hace 10 años. Fer, no te preocupes por esos detalles. No te desconcentres por esos detalles. Si tú me dices, mira, salí, es más, yo tengo 5 años que salí de la empresa y de repente digo, ¿cuándo salí? Sí. O sea, no te desconcentres de esos detalles. Esos detalles son pecata minuta. Lo importante es lo que vas a responder las preguntas. Sí te puedo preguntar, ¿hace cuánto tiempo saliste de tu empresa, Fer? ¿Hace cuántos años saliste de esto? Mira, salí. Y se vale que tú digas, salí en el, si mal no recuerdo, tal año. No pasa nada. Eso no es lo importante. Lo importante es todas las demás preguntas. Digo, las fechas, habrá gente muy hábil que se las aprenda. Eso no te desconcentres, Fer. Y ahí puedes decir, mira, tal vez mi recomendación es suelta el currículum. Ya estando en la entrevista, Fer, suelta el currículum. Suéltalo. Lo que traes, traes. Es como, yo insisto, la entrevista es como el examen final de una materia. Va solo. Va solo y además es un examen oral. Órale. Ensayaste tus preguntas, te preparaste. Eso es lo importante, Fer. ¿Me explicó? Ok. El currículum ya cumplió su cometido. Ahora es momento de demostrar verdaderamente quiénes somos a través de las preguntas. Y aquí es donde muchos profesionales son detenidos, en las entrevistas. Y ojo, si nadie me llama, el tema está en el currículum o en mis redes sociales. Si sí me llaman y no avanzo, el tema está en mi entrevista, no hay de otra. Así de fácil. Si yo no estoy avanzando en el proceso de entrevistas, es, como dicen los ingenieros de sistemas, capa 8. O sea, el tema está en el usuario. Desconocimiento, poca habilidad, lo que quieran. Capa 8. El tema es el usuario. ¿Ok? Y es aquí donde para muchos de ustedes, en el proceso de entrevista, encontramos las famosas preguntas difíciles que nos pueden hacer. Sin embargo, por lo que hemos estado platicando, ¿qué es una pregunta difícil? O sea, ¿hemos encontrado algún concepto universal de preguntas difíciles? No, es una pregunta que me cuesta trabajo. Si tratan ustedes de describir qué es una pregunta difícil para ustedes, pues es una pregunta que no sé contestar. Puede ser una pregunta que me cuesta mucho trabajo. Puede ser una pregunta que desconozco completamente la información que tenga que exponer. Puede ser una pregunta que me genera mucho miedo. La famosa pregunta ¿por qué saliste? Genera mucho miedo, mucho temor. Y habría que ver por qué me está generando este temor. Como concepto universal, no hay una definición. Y yo se los digo tal cual. De verdad, chicos, tengo 28, 29 años, no hagan cuentas, por favor. Bueno, sí, háganlas. Pero tengo 28, 29 años prácticamente haciendo esta hermosa labor y en mis manos nunca he tenido un catálogo de preguntas difíciles. He tenido un catálogo de preguntas prohibidas. ¿Qué es una pregunta prohibida? Ahí sí puedo decir que sí tengo un catálogo, que sí tengo una definición. Una pregunta prohibida son preguntas que tienen que ver con aspectos de índole personal del candidato y que están prohibidas para ciertas organizaciones. Esto es, y esto aplica para organizaciones que tienen políticas de diversidad, políticas de inclusión, donde yo no puedo preguntar si eres casado, soltero, cuántos años tienes, con quién cuida a tus hijos, si vas a tener problemas para viajar, si no, ese es tu problema. Tú vas a tener que viajar y estás de acuerdo, perfecto. Lo que el empleado haga es su problema. Esas son las preguntas, esas son las empresas incluyentes. Entonces, sí he tenido en mis manos catálogos de preguntas prohibidas y entonces te dicen claramente, ninguna de estas preguntas las puedes hacer en la entrevista y si las haces, puede ser denunciado y entonces entra un tema de compliance para ti, porque estás violentando la política de igualdad de oportunidades.
pero un catálogo de preguntas prohibidas en mi vida la he visto. Para mí, cuando a mí me dijeron, Leti, es que dame preguntas difíciles, yo dije, ¿y de dónde las saco? Porque yo no sé qué es una pregunta difícil. Y me ¿Puedo dijo, opinar algo? sí, venga. Bueno, a mí me pasó recientemente en una entrevista que no me había pasado así, pero bueno, no es algo, no son como las preguntas, digamos, entre comillas, difíciles, típicas de por qué saliste y así, cosas así. Fue más una pregunta como de, no sé si por el tipo de puesto para ver tu habilidad numérica, pero sí me agarró desconcertado y me preguntaron muy similar en diferentes filtros de la misma empresa. Por ejemplo, unos me dijeron cuántos pares de tenis hay en México o cuántas peluquerías hay en México. Entonces, como que quieren ver tu proceso de cómo llegas de como de algo macro a algo micro, como segmentación. Pero bueno, digo, nomás que me acordé ahorita y quería comentarlo. A lo mejor no es de las preguntas difíciles típicas, pero pues así nunca me había pasado. Es como cuando te dicen, si fueras un mueble de una casa, ¿con cuál mueble te identificarías? Eso es una pregunta que ya le hicieron a alguien. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Son preguntas proyectivas, estas que yo les estoy mencionando. Son preguntas que se utilizan en psicología clínica, pero lo que se mide es otra cosa. Ahora, se pueden utilizar desde mi óptica en la industria, probablemente porque vas a definir y me vas a dar cualidades tuyas. ¿Ok? Que son preguntas que nos pueden sacar de balance, las preguntas raras, yo les llamaría, no difíciles, raras, que tiene que ver a ver, y si digo que soy un comedor y si digo que soy un refrigerador, alguien contestó, de hecho eso lo hicimos un día en mi grupo de empleabilidad y alguien dijo, bueno, pues yo voy a ser el refrigerador. ¿Y por qué el refrigerador? Porque soy como un proveedor. Ok, bien, habla de valores. Alguien dijo, yo soy el comedor. ¿Por qué el comedor? Pues porque en el comedor me reúno con toda mi familia y son momentos muy padres donde platicamos, donde disfrutamos, bla, 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 ¿no? Y a mí me preguntaron, ¿y cuál serías tú? Y yo respondí, pues mira, yo creo que hay un espacio que me encanta y que me siento súper cómoda y que todos los días de verdad agradezco cuando llego a ese espacio que es cuando me voy a dormir. Yo sería mi cama porque es mi espacio donde estoy conmigo, es mi espacio de intimidad, donde ya no tengo, o sea, ya no estoy en el trabajo, ya no estoy en la parte profesional, o sea, es mi momento y disfruto mucho ese momento de irme a descansar porque tengo jornadas muy largas. Entonces, yo amo mi espacio personal, que es mi cama, la amo. Es un espacio sagrado para mí. Entonces, estoy proyectando rasgos de personalidad, Fer. Probablemente en tu pregunta que te hicieron, si me lo permites, no hay una respuesta correcta. ¿No? Y saben que no vas a darla correctamente. Eso ocurre en los assessment. En los assessment no necesariamente hay una respuesta correcta. Lo que quieren ver es cómo procesas la información. Y me parecería que esa pregunta pudiese ser dirigida para medir cómo procesas, cómo es tu lógica, cómo reaccionaste en la lógica de la pregunta. Pues mira, si hay tantas delegaciones, ahí me fui al micro, ¿no? Si hay tantas delegaciones o alcaldías en la Ciudad de México, por tantas pues calculo que debe de haber ta. Y a lo mejor ahí están midiendo alguna habilidad. Pero no son todas, o sea, no siempre te van a hacer esas preguntas, porque muchas empresas están alineadas a la evaluación de competencias. ¿Me expliqué, Fer? Pero siempre puede haber una pregunta de esas. ¿Sí, Fer? Sí, gracias. Lo que les quiero decir, chicos, es que las preguntas difíciles solamente existen en cada uno de ustedes y que varían dependiendo de cada uno de ustedes. Al final, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué te es difícil contestar esa pregunta? Si al final, y yo lo he dicho siempre en mi grupo de empleabilidad, todas las preguntas tienen que ver con ustedes. Todas. A salvo esta que Fernando nos acaba de poner, ¿no? ¿Cuántas peluquerías o cuántas, quién sabe qué, zapaterías o cuántos tenis se venden?
¿no? No tiene a lo mejor que ver conmigo, pero en general, todas las preguntas a las que ustedes se enfrentan tienen que ver con ustedes. La pregunta es, y un poco lo que Adrián dijo, si las preguntas tienen que ver conmigo, entonces, y yo no la puedo contestar, será entonces que el tema de la pregunta está en mi desconocimiento. Punto. Analícenlo, ¿ok? Lo que yo los invito a que ustedes se den cuenta es que a todos nos puede ocurrir que una pregunta de este tipo, una pregunta que me saca de balance, una pregunta que llega que no me esperaba, que nunca nadie me había hecho, o una pregunta que me genera ansiedad, puede llegar en cualquier momento y puede tirar un proceso. Incluso, aun cuando yo me sienta muy seguro y sepa que puedo con la posición, puede tirarme un proceso. Yo recuerdo mucho, y lo he dicho en otros, también fue un business case, pero para que ustedes se den cuenta, recuerdo mucho un caso de una persona, estábamos haciendo evaluaciones, etcétera, etcétera, y le tocaba presentar, y yo pensé que era una broma, pero agarró esto, se conectó y de repente dijo, ok, lo que yo les quiero decir es que el caso que me pusieron a analizar, pues no tiene respuesta y no la puedo confrontar porque yo soy experto en ventas de tal, pero nunca, el caso era de tenis, justo Fer, vendiendo tenis. Y como yo no conozco el mercado de los tenis y como yo no conozco tal, pues no tiene respuesta porque para poder ser efectivo yo necesito conocer mi mercado y mis clientes y mis no sé qué, porque se necesita esto, esto y esto y esto. Yo dije, esto es broma. Este cuate debe ser un creativo de esos enormes y va a decir, ah, ¿verdad? Y ahorita nos va a sorprender. Y yo me le quedo mirando y tenía yo a los 3 directores a mi lado y yo me le quedo mirando y como, ajá. Y luego, no lo puedo responder, Leti. Ahí fue cuando me di cuenta que era en serio. Ok, entonces como tú no manejas el mercado de los tenis, no encontraste una solución al caso. No, ok. Gracias por tu participación. Bye. Todavía las dos o tres días después me llamó para saber si ya habíamos decidido y si pues él iba a continuar en el proceso. Por supuesto que no. Ok, esto le puede ocurrir a cualquiera y de verdad él era mi gallo. Ese candidato era mi gallo. Ese candidato era el que por experiencia a mí me parecía que podía haber hecho un excelente papel para la compañía por entrevista. Y a todos nos había gustado, por eso es que había llegado a donde había llegado. Y el simple hecho de haberle cambiado un producto lo sacó de balance y él solito se vino abajo. En una hora que le dimos para analizar el caso, no pudo preparar nada. Hasta el mejor profesional se puede tropezar. Ahora, es importante que ustedes piensen que no existe una forma correcta de responder. Los reclutadores, y sobre todo de empresas muy estructuradas, sí tienen un catálogo de preguntas, sí tienen un catálogo de competencias en donde hay descriptores de conducta, se le llama, donde tienen ya descriptores de conducta y dice, si el candidato responde más o menos por aquí, pudiese ser, pero no hay un catálogo que diga, la respuesta correcta es esta. No, no existe. Aquí el tema sería el exponer información clara que haga evidente que soy una persona exitosa, alineada mi respuesta, por supuesto, a la pregunta. Porque muchas veces en el afán de vendernos nos vamos de largo respondiendo las cosas que no debemos de responder. Y entonces ahí echamos a perder nuestra respuesta. Entonces no hay una respuesta correcta como tal, no existe. Pero sí hay ciertos indicadores en la respuesta de ustedes que a nosotros nos indica si te voy a dar 1, si te voy a dar 2, si te voy a dar 3, si te voy a dar 4, si te voy a dar 5, dependiendo de la escala que cada empresa maneje. Sí hay ciertos indicadores. Por eso es importante poder responder las preguntas, porque si no me das información, entonces te pongo 0 y a la hora que hago mi compatibilidad, pues a ti tu evaluación, tu ponderación va a ser menor. Por eso es importante enfrentar
correctamente estas entrevistas. Creo que uno de los problemas que también nos ocurre cuando estamos en una entrevista es que no escuchamos. La escucha activa es una competencia que los nervios nos traicionan y entonces de repente he visto candidatos que se aceleran mucho en las respuestas, que no escuchan y entonces comienzan, yo siempre lo he dicho, o una de dos, cuando el candidato se fuga, cuando es un candidato de estos que se fugan durante la entrevista, puede ser por dos razones, porque no me quiere contestar o porque no sabe ni qué contestar, o no me escuchó. No escuchó la pregunta y se fue porque piensa que tiene que contestar. ¿Ok? Creo que es bien importante que ante cada pregunta piensen, a ver, ¿qué me está preguntando? Por eso es importante ensayar las preguntas. ¿Por qué? Porque es como un examen. No importa si la pregunta el maestro me la hizo al revés, al derecho, o arriba, abajo. No importa cómo me haya cambiado la pregunta. Porque todos pueden cambiar preguntas. Pero si yo ya tengo la información instalada, si yo ya la recuperé y la tengo instalada, la voy a poder exponer. Por eso es importante prepararse en los procesos de empleabilidad, de verdad, es muy importante. Entonces, sí hay que darnos un segundo y cuestiónate, a ver, detrás de esta pregunta, ¿qué quiere saber? Y contestemos en la medida de que entendamos esta pregunta, contesta lo que te preguntan. Esto es como una auditoría, ni más información ni menos información. Contesta lo que te están preguntando. Da el ejemplo, expone tu ejemplo, expon tu indicador de desempeño. Creo que algo importante también es no mentir. De verdad, yo sé que a veces la desesperación nos puede llevar a tratar de maquillar las respuestas. Yo creo que se aprecia más fíjate que ese caso nunca lo he tenido, o fíjate que no lo logré, o fíjate que no lo sé, no lo conozco. Eso me va a vender menos mal que si trato de mentir y el reclutador se da cuenta. No es que los reclutadores sean todos detectores de mentira. Eso no es cierto. Eso es muy difícil que alguien verdaderamente sea experto en mentiras. Apenas son temas que se están abriendo. Yo tengo un diplomado en detección de mentiras y créanmelo, es muy complicado. Poder identificar una mentira no es así como que, se rascó aquí, entonces me está mintiendo. No es así, ¿ok? No necesariamente es así. Entonces, creo, pero sí creo que el candidato de una u otra manera va a evidenciar, se va a contradecir, en las herramientas va a salir información, en las referencias laborales va a salir información. No mientan. Además, en mi experiencia, cuando la gente miente, se pone más nerviosa. Es por eso que se puede evidenciar, ¿ok? Aquí lo importante, y lo dijo Adrián, una entrevista, cualquiera que estas sean las preguntas y ahorita las vamos a ver, lo más importante es que ustedes se conozcan, que tengan la información instalada para responder, recuperen su trayectoria profesional, de verdad, recupérenla, porque de eso va a girar, en torno a esto va a girar la entrevista. Hay que establecer una estrategia, sí hay que aprender a venderse y hay que cuidar, como alguien lo mencionó hace un momento, nuestros descarriladores. Ok, ¿cuáles podrían ser algunas preguntas difíciles que ustedes han hecho esta lista y que yo he ido apuntando cada vez que aparece una nueva? Háblame de ti. Pareciera ser que aquí no sabemos qué decir y muchos preguntan en lo personal o en lo laboral. Y andamos un poquito perdidos si me meto a una, si me meto a la otra, y luego si me meto a la parte laboral, no sé qué decir. Y a muchos les genera mucho conflicto. ¿Qué formación tienes? A mí me parece una pregunta bastante fácil, o sea, ¿qué formación académica tienes? ¿Dónde está la complejidad? ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? Que ahí se podía unir a lo que su compañero acaba de decir. Oye, y si te doy otra posición, fíjate, te lo manejaron de otra forma. Lo que quieren saber es, ¿cuál es tu objetivo de largo plazo? Oye, si te doy otra posición, me encantará. Dentro de mi plan de carrera, yo busco ser ta. Muchas empresas sí buscan gente que quiera hacer backup. Ojo con eso. A mí me lo han pedido. Leti, quiero que el candidato tenga el potencial para hacer el backup. Va a ser el futuro gerente, va a ser el futuro director, porque vamos a mover a la gente, etcétera, por muchas razones. Entonces,
Son preguntas que te pueden hacer y que tienes que estar preparado. Y ojo, y muchas creencias en esta pregunta es que ¿cómo le voy a decir que quiero su puesto? Tal cual, díselo, díselo. Es que va a decir que quiero desbancarlo. Ahí están las creencias. Habría que ver cómo lo decimos y ahorita lo vamos a trabajar. ¿Has tenido algún conflicto con tu jefe? ¿Cómo se resolvió? Púchala, esta pregunta cuesta mucho trabajo a muchos. No sabemos hablar de algún conflicto que hemos tenido y más con el jefe, porque tenemos la creencia que no podemos hablar mal del jefe. Y no es que hablemos mal, pero tenemos que encontrar las palabras correctas y la forma correcta, la estrategia correcta para poder hacer un comentario si vamos a hablar de alguien. ¿Ok? No es nada más soltar los adjetivos por soltarlos. No, por supuesto que no. Porque acuérdense que hay... O a veces también es un conflicto, pues es una diferencia de opiniones, ¿no? No tienes que hablar mal, no tienes que hablar mal, más bien cómo, cómo llegaron a un acuerdo de algo que inicialmente no compartían, pues la misma Claro, opinión. Yo lo claro, veo sin tener que hablar mal de nadie, pues, ¿no? claro, porque pensamos que conflicto es una bronca, no, 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 no. Y a lo mejor sí la tuve, pero el tema es cómo lo resolví. ¿Me explicó? Y me están haciendo la pregunta, ¿cómo se resolvió? O sea, no te centres en el problema, céntrate en la solución, Fer. ¿Puedo hablar de un conflicto? Sí, sí puedo hablar de un conflicto. ¿Puedo hablar de algo en donde no hayamos estado de acuerdo? Sí, por supuesto. ¿Puedo hablar de una, y esa es una pregunta que también nos hacen, ¿puedo hablar sobre una instrucción que yo haya recibido en donde yo no haya estado de acuerdo? Ella o él me dio una instrucción, yo dije, es que yo no estoy de acuerdo porque va a pasar esto, esto y esto y esto. ¿Puedo hablar de eso? Sí, pero me centro, doy el ejemplo, hago el contexto, sigo la metodología y cómo lo resolví y qué aprendí. El tema es qué hiciste con el problema. ¿Sí, Fer? Si le preguntara a tu jefe que te describiera o que me hablara de ti, ¿tú qué crees que me va a decir de ti? Pucha, esta pregunta pone a sufrir a muchos. A ver, si analizamos, ¿qué quiero saber? Tus fortalezas y tus oportunidades. Te la estoy poniendo desde otra óptica la pregunta, pero para el caso es lo mismo. Te estoy preguntando cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades. ¿Por qué es difícil? Primero, porque no me conozco. Segundo, porque pienso que no debo de hablar de mis áreas de oportunidad. Ahí está el problema. Por eso es difícil. Y por supuesto, ¿por qué saliste de tu empresa o de tu empleo anterior? Ese cuesta mucho. Si nos liquidaron, no queremos decir que nos liquidaron. Y aquí yo siempre he dicho algo. Siempre hay tres razones. La oficial, la que creo y la real. Y la gente le gusta irse hubo una reestructura. Y nosotros lo sabemos. Cuando a mí me dicen hubo una reestructura, indaga más o investiga más. Porque probablemente no sea verdad, porque la salida más fácil es la reestructura. Y todo el mundo dice, di que por reestructura. Y por ahí, no sé, entiendo que hay quienes dicen, pues tú di que hubo un ajuste y que salieron varias personas, hubo una reestructura. Y hay gente que te dice, di esto. Y yo te digo, no, no lo digas. Si no es verdad, no lo digas. Mejor aprende y enfrenta el motivo real y aprende a decirlo. Porque de verdad, a mí me pasó hace poco con una persona que me contestó, no, eso fue hace ya como un año. Una persona que en una entrevista, yo le pregunté por qué saliste y me habló de la reestructura. Ojo, yo conozco la industria donde ella venía. Y entonces me quedé pensando, ¿una reestructura? Esta empresa, que yo sepa, no ha tenido reestructuras. Tú no sabes con quién puedas estar. Ojo con lo que estoy diciendo. Conozco esa empresa, la conozco bien, no, en mi mente. No han tenido reestructuras. Acto seguido, dije, ok, ¿cuántas personas salieron? Tantas personas, ok. Extraño que no me haya enterado de esa reestructura. Hablo con alguien que trabaja en esa empresa o que trabajó también. Oye, ¿conoces a fulana de tal? Sí, fui su jefe. Ah, perfecto. ¿Por qué salió?
¿Por qué salió? Porque ella me dice que salió por la reestructura, pero las fechas no me checan, porque sí hubo una reestructura, pero esa reestructura fue hace tanto tiempo y ella salió hace tanto tiempo. Entonces no me checa el tiempo de la reestructura. Y me dijo, no, Leti, por supuesto, tienes toda la razón, la reestructura fue tal tiempo y ella salió un año antes. Ella no salió por reestructura, ella salió por estas razones. Ok, gracias, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ese es el problema de mentir. Que ni hoy, ni mañana, ni nunca. Mentir no se perdona. Decir la verdad sí se entiende. Y hay reclutadores que te pueden decir, a mí me pasó lo mismo, porque ustedes creen que a ustedes solo les pasa. Si los que estamos de este lado también somos empleados, también pasamos por todo lo que ustedes pasan. Somos empleados al final de cuentas. Puedo obtener más empatía diciendo la verdad, sabiéndola decir, no haciendo un sincericidio, que diciendo una mentira mal contada. Porque, insisto, yo no sé si la persona que tengo enfrente conoce. Y ahí sí, muerte súbita, ¿ok? Otra pregunta difícil pueden ser cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades, como lo mencionamos. Ustedes ya han estado mencionando algunas otras preguntas. ¿Hay alguna pregunta adicional que ustedes incluirían en este listado? Digo, adicional a la que nos dijeron esa de los tenis. ¿Alguna adicional? Ok, vamos a ver cómo podemos armar. Venga, Aurora. Hola Leti, buenos días a todos. Creo que una pregunta que me han hecho en algunas ocasiones es, ¿qué has hecho durante este tiempo que no has trabajado? No sé si les han preguntado a alguien más esto, pero por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, a mí me pasó, yo me quedé sin empleo el tiempo de la pandemia. Me libra de alguna manera ese periodo, pero muchos se quedan con la inquietud y es una pregunta que realmente me hacen y que, bueno, va de la mano cuando me dicen, ¿has tenido más entrevistas en todo este tiempo o por qué no te han contratado? Y la verdad, pues sí te frena porque dices, expresas lo que haces realmente, pero pues no todo el tiempo, no sé qué tan correcto o qué tan bien visto sea que digas, es que tengo 3 años buscando trabajo y no encuentro, o no he buscado trabajo, apenas empecé, me dediqué a hacer otras cosas, me dediqué a ver pendientes de casa o a resolver situaciones personales, y pues a veces pues son preguntas que van descartándote del proceso. No sé, es mi inquietud. Déjame te digo algo. Por favor, hay una webinar búscala en el canal, porque justo se tocó esa pregunta. Pero en esa webinar invitamos a un director de recursos humanos y justo él hablaba de este tema, Aurora. Y él decía, hablando de la pandemia, él decía que durante la pandemia, las personas que estaba contratando tenían una cualidad que era la resiliencia. El tema de la pandemia ya no, o sea, sí te puede ayudar un poco a justificarlo, porque además es verdad, ¿no? Sin embargo, creo que el tema, como él lo mencionó, es qué hizo la persona durante este periodo de tiempo. Lo que tú te deberías de cuestionar, Aurora, si me lo permites, ¿me lo permites? Sí, sí, Ok. claro, Leti, por supuesto. Lo que tú deberías de cuestionarte y analizar, ¿qué he creado? ¿Qué he hecho? ¿Qué actividades, en qué actividades he participado? No es lo mismo decir, ojo con lo que te voy a decir, no sé cuál sea la situación, Aurora, pero no es lo mismo que yo diga, no he hecho nada, que esa es la respuesta típica que alguien da, no he hecho nada. A ver, ¿cómo se interpreta no he hecho nada? A decir que era lo que este director de recursos humanos, Rolando Pascasio, decía. No es lo mismo a decir, mira, durante la pandemia me puse a crear esto. Durante este periodo de tiempo he estado muy activo y tomé estos cursos, me especialicé en esto, tenía temas de índole personal que también se valen y no
por favor, no los oculten. Hay quienes renuncian, de verdad, hay quienes hacen un alto por ser mamás, muy válido y se aplaude, ¿no? Hay quienes por un tema de salud, yo entrevisté y ahorita, mira, hasta me dio, la piel se me erizó. Yo entrevisté hace mucho tiempo a un cuate que venía de ser muy exitoso en su empresa, y renunció y había estado un lapso de tiempo de 2 años sin empleo. Y la pregunta obligada es esta que tú me estás mencionando. Y la respuesta de él fue la siguiente. Tengo 2 pequeñas. Me salí muy a mi pesar porque mi esposa enfermó de cáncer. Y mi esposa necesitaba no solo quien la apoyara en toda esta parte de la logística, yo necesitaba estar como papá con mis hijas y despedir a mi esposa como se merecía. Mi esposa murió hace 1 año y en este año he estado conteniendo a mis 2 hijas porque son 2 niñas. Y yo personalmente perdí a mi pareja, a mi compañera. Necesitaba recuperarme. Y lo que he estado haciendo en este periodo de tiempo, Leti, es trabajar conmigo y con mis hijas. Estamos bien, las niñas están mejor, tengo un círculo de apoyo que me van a acompañar con las niñas, la familia me está apoyando, yo estoy bien, estoy listo para retomar mi vida profesional, no solo porque lo necesito financieramente hablando, sino también porque es lo que yo quiero hacer. Por eso estoy aquí, porque hoy retomo mi carrera profesional. ¿Eso está mal? No, por supuesto que no está mal. Por supuesto que me paro y le aplaudo a ese hombre. Y le aplaudo a una mujer que dice, quiero estar con mi bebé 2 años y luego retomo mi vida profesional. El tema, Aurora, es, ¿qué hiciste? ¿Sí me explicó? ¿Cómo, qué actividades generaste y cómo has estado creando lo que Rolando Pascasio dice, la resiliencia? Voy contigo, Sandra. La resiliencia, cómo durante este periodo de tiempo estuviste generando algo. Pero si tú me contestas, en estos 2 años, 3 años, me la he pasado buscando trabajo y no he hecho nada, son cosas diferentes. ¿Sí me expliqué? Habría que ver, Aurora, qué estás respondiendo y, más importante, cómo. Tu comunicación no verbal. ¿Cómo estás respondiendo? Eso no lo sé. ¿Me explico? Busca esa sesión porque él lo explicó, Rolando Pascasio, en esa sesión, está en el canal de YouTube. Busca esa sesión, creo que se llama Escuchando a los expertos, algo así. Esto lo explica de una forma muy bonita y por qué él, como director de recursos humanos, estaba buscando gente después de la pandemia resiliente. No importa que no hayas trabajado, pero ¿qué construiste durante ese periodo? La pandemia es un buen motivo que está dejando de tener impacto. Búscame, Aurora, lo platicamos luego. ¿Sale? Claro. Gracias, Leti. Levantó la mano, perdón, ¿fue quién? Alguien me levantó la mano. Yo, Sandra. Sandrita, hola, Sandra. Buenos días a todos. Oye, Leti, es nada más una reflexión porque entiendo que la historia que contaste, que dices, le aplaudo, pero siento que mi pregunta va más orientada a, ¿es necesario compartir tanta intimidad en un proceso de trabajo? ¿O habrá alguna manera de, no sé cómo lo vea el interlocutor, de limitarlo más a, tuve un problema personal grave que me implicó, o será necesario tanto detalle para que, digo, creo que al final no es que te aplaudan, sino nada más responder la pregunta de por qué estuviste tiempo fuera. A ver, no es que yo en ese momento me pare y le aplauda, por supuesto que no. ¿Es necesario explicarlo? Depende de ti. Ojo, ni muy, a lo mejor, bueno, él lo quiso explicar, tanto el gerente que estábamos ahí, estábamos el gerente y el director de ventas, estábamos haciendo estas entrevistas, los 3 nos volteamos a ver terminando la experiencia y dijimos, bien,
porque ese era uno de los cuestionamientos que se le hacían a ese candidato. ¿Por qué dejó de trabajar? Yo creo que todo va a depender de cómo te hagan la pregunta, porque él se dio cuenta que la pregunta iba muy dirigida a qué hiciste durante este periodo de tiempo. Si has venido siendo tan exitoso, de repente hay una ausencia, hay un periodo de tiempo, él se dio cuenta. Él se dio cuenta que había una pregunta muy dirigida y que podía costarle el proceso. Él decidió explicarlo, fue bien visto, le creímos, después en la investigación laboral salió, la empresa donde había trabajado nos lo confirma, él renuncia por un tema de salud de su esposa. Perfecto, gracias. Se confirmó la información, perfecto, gracias. Cada quien puede enfrentarlo de manera diferente. Tú podrías decir, tuve un problema de salud con mi mamá, perfecto. Pero si tú me dices, estuve cuidando o estuve haciendo nada, bueno, son diferentes. ¿Me explico, Sandra? Creo que Sí, mi depende punto es mucho más de la cómo lo incisión. toma. ¿Cómo lo tomo yo? Si Sí, tú a mí me dices, tuve un problema personal, no me dices nada. Yo, Leti Moyo, todos tenemos sí, problemas o sea, no al personales. otro, no al extremo, sino un punto medio. Por eso decía, hasta qué tanto se debería de compartir algo tan íntimo para que la persona quede satisfecha con la respuesta. Yo creo que te lo va a decir el reclutador. Vuelvo y repito. Él se dio cuenta que la pregunta era directa y iba cargada. Se dio cuenta. Si tú ves, es que, ojo, Sandra, la comunicación verbal es bidireccional. Yo también te voy a mandar información. Si tú ves que yo digo, ok, entiendo. Si ves esto y si yo te vuelvo a preguntar, ok, pero yo suelo contestar, no me lo dejes a mi imaginación. Si yo te estoy diciendo, dame más, dámelo, porque no me has convencido. ¿Cuánto tengo que abrir? Es tuyo, Sandra. Tú lo decides. ¿Me explicó? Pero Sí, creo que va mucho en función de lo que estés captando también de tu interlocutor. Acuérdense, ustedes tienen que estar muy abiertos a captar información del interlocutor. Todo comunica, nosotros también. Pero repito, si tú me dices, me salí por un problema personal, todos tenemos problemas personales y no abandonamos nuestro trabajo. Hay de problemas a problemas. ¿Me explicó? Me lo dejas sí, a mi sí. imaginación, me lo dejas a mi valoración. Pondré un question mark, no entendí. Y tampoco me lo dijo. Si me interesas, indagaré, pero si me cierras la puerta, ya no indagaré. Evalúo sobre lo que me des. Es así. ¿Sí, Sandra? Sí, gracias, Leti. Al contrario. Ok. Cuando nos hacen este tipo de preguntas, no se trata de hablar, como bien Sandra lo dijo, expresar. Hay gente que me dice, soy el quinto hermano de no sé qué, y cuando nací, mis padres vienen. O sea, está bonito, está padre, pero perdón, no, no. No se trata de contar toda mi vida, se trata de ser conciso. Por eso hace rato les decía, pregúntense qué quieres saber. Si yo te pregunto quién eres, ¿qué quiero saber? Quiero saber quién eres profesionalmente hablando. Habrá empresas que me hagan preguntas personales. Debo de estar preparado para ambas, ¿ok? Pero aquí lo importante es, sé conciso, dime específicamente, hazme un pequeño resumen de tu trayectoria profesional, céntrate en lo que has logrado. 2 minutos por pregunta. No lo olviden, 2 minutos. Tengo que ser muy conciso y no se vayan a las ramas de que si soy el tercero de 5 hermanos y si mi hermano trabaja en Saltillo y que si mi hermana trabaja en... o sea, eso no me suma, ¿ok? Entonces, tienen que ser muy, muy concisos. Otro ejemplo, ¿cuál es tu objetivo a corto plazo? Ojo con esta pregunta, esta respuesta me la dieron en una entrevista. Alguien, un chico relativamente joven, me dijo, yo quiero ser el CFO de una compañía. Es un chico recién egresado. Ok, ojo, ¿cuál es tu objetivo de corto plazo? Corto. Las palabras son importantes, ¿ok? Corto plazo. Quiero ser el CEO. Puedes
¿qué pasa aquí? A ver, qué bueno que quieres ser el CEO, seguro lo vas a lograr, no lo dudo, pero estoy hablando de tus metas de corto plazo. Si soy un recién egresado, si no tengo experiencia, esto suena a sueño guajiro. Estoy siendo soñador. Difícilmente alguien va a ser el CEO en corto plazo. Las palabras marcan todo. ¿Ok? Si yo le hubiera preguntado, ¿cómo te visualizas a largo plazo? ¿Cuál es tu posición ideal de largo plazo? A mí me gustaría ser el CEO de una compañía, Leti. Perfecto. Oye, ¿qué estás haciendo para lograrlo? ¿Cuál es el camino? Mira, Leti, me queda claro que el camino es este, y tengo que trabajar y tengo que hacer esto y tengo que seguirme preparando porque ser CEO tiene esta responsabilidad. Es una respuesta bastante creíble. Pero si me dices, quiero ser el CEO, nada más porque sí, sin saber qué planes voy a determinar para lograrlo, eso es un sueño. Yo les digo siempre la diferencia entre un sueño guajiro y un objetivo es que el sueño guajiro no tiene ni cuándo, ni dónde, ni cómo. El objetivo real, sí, el candidato te dice qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y cómo lo va a lograr. Esa es la gran diferencia de una respuesta de sueño guajiro y una respuesta verídica, ¿ok? Por aquí alguien me dice, déjame poner los lentes porque no alcanzo a ver. A mí me preguntaron qué has hecho y creo mi respuesta no fue la más adecuada para contestar mejor, nos dice Xochitl. ¿Te refieres a la pregunta? ¿A cuál, Xochitl? Perdóname. ¿A cuál pregunta? Ok, ojalá lo puedas escribir. Esta pregunta es de las más difíciles. ¿Por qué saliste de tu empleo anterior? Creo que es de las preguntas que más trabajo nos cuestan. Creo que es una pregunta de alto impacto y la recomendación es, sé honesto. Ya lo mencioné hace un momento. Identifica la causa real. Insisto, una es la que me dijo Recursos Humanos. Recursos Humanos nunca te va a decir necesariamente, no siempre, ¿verdad? Pero no te va a decir una causa real, porque no se va a meter en pleitos. Lo que quieren es que te vayas y que te vayas tranquilo. Punto. Esa es la verdad. Vete tranquilo, ¿ok? Sin pleitos, sin nada. Ok. ¿Cuál es la causa real? Eso te va a ayudar, primero, a resolverlo y segundo, a poderlo expresar. Insisto, si a mí me dices que saliste porque hubo un ajuste o porque hubo una reestructura, pero solo saliste tú, pero solo salieron 2 personas de una empresa de 300 personas, no es creíble. Es más probable que haya sido un tema o no te llevaste bien con tu líder, no lograste identificarte con él o fue por un tema de desempeño, pero no mientas. Mejor exprésalo. Hasta por temas de desempeño podemos expresarlo. Si yo salí por temas de desempeño, ¿ok? ¿Puedo expresarlo? Sí, por supuesto. Y a todos nos puede pasar. No es único que solamente un cierto tipo de personas les pasa. No, claro que no. Y sobre todo cuando ves que la persona viene de ser exitosa. Algo ocurrió. No es de a gratis que alguien exitoso de repente no lo sea. Algo pasó. Pero a nosotros nos da miedo expresarlo. Y como me da miedo expresarlo, mejor le doy la vuelta. No le des la vuelta, enfréntalo, pero aprende a responderlo, pero identifícalo y trabaja tus emociones, porque es muy probable que esa respuesta te cause ansiedad. Xochitl. Hola Leti, ¿sí me escuchas ya bien? Sí. Perfecto. Sí, fíjate que en esta pregunta que tienes, yo tengo una inquietud. Yo estuve de incapacidad, tuve un accidente grave, entonces estuve de incapacidad. Obviamente a mi regreso, pues ya había una persona, me toca transferirle la información. Yo ya olía o me lo esperaba y un día me dicen, pues por razones de negocio ya pues prescindimos de tus servicios, además ya no tenemos presupuesto y sí se está reestructurando el área. Si así el equipo pasó a otra persona, sí, la primera que salí fue yo y me parece a los 6 meses salió otra persona. Entonces, siempre que me preguntan o las veces que me han preguntado, les digo, pues son por razones de negocio.
pero no sé si tendría que abundar más, explicarles, vine de una incapacidad. Xochitl, déjame te pregunto algo. Si tú me dices por razones de negocios, Ujú. ayúdame a entender cómo quieres Ah, que lo interprete. ¿Sí me explico? Si claro, tú te centras en esa respuesta, yo te tengo que evaluar. claro. ¿Cuáles Ah, son las razones de negocio? las razones de negocio es que hubo pérdidas de diferentes clientes de cuentas. Entonces, al haber cambios de cuentas, debieron de haber ahorros en diferentes áreas. Hubo ahorros en mi área y pues me correspondía a mí salir porque yo llevaba 3 de los 6 clientes que salieron. Ok. A ver, Xochitl. Si Dime. tú saliste hoy y dentro de 6 meses sale otra persona, yo no sé si esto sea un reajuste de la empresa. Ok, No me suena. O sea, yo que estoy en ok, recursos humanos, no me suena. No te creo. ok, ok. ¿Sí me explicó? Sí, Tendría sí, que sí. indagar más y puede ser verdad. No dudo que a los 6 meses haya salido otra persona, pero todos hemos estado en una organización y cuando yo he tenido reestructuras, no sale una persona hoy y 6 meses después. No Salen salimos 20 hoy, invictos. salen 20 hoy, Xochitl, dentro de un mes salen otros 20 y dentro de 2 meses salen otros 20, pero no uno por uno. A lo mejor, Xochitl, Ujú. tienes que trabajar mejor esa respuesta y Ok, no solo decir por situaciones de negocios. No me hace sentido. Y acuérdate, yo voy a evaluar sobre lo que tú me des. Si tú me das eso, sobre eso te evalúo. Y mi evaluación, si a mí me respondes eso, no me das información, no me deja segura. Y ante claro, seguridad, me detengo. Si yo no estoy segura, me detengo. ujú, Me detengo contigo. de acuerdo. Ok, muchas gracias, Leti. Eso me deja mucho para trabajar y pensar. Es un tema importante, Xochitl, porque sin darnos cuenta, por eso yo lo dije hace rato, piénsalo, el currículum me abre la puerta, pero la entrevista me la Sí, cierra. sí, 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 sí. Sí, creo que como bien mencionas es la parte de enfrentar, porque en mi momento de transición fue difícil, ¿no? Porque llegué y me dijeron firma. Para todos es difícil, Xochitl. Tenemos Sí. tantas historias como personas, podamos estar Ay, aquí con historias difíciles. Y entiendo, tú venías de un accidente grave. Encuentra la causa real. Si la tienes, tú la sabes. Todos la sabemos. Todos la sabemos. Por eso es una pregunta difícil. es una pregunta. Ok. Gracias, Leti. Es responder por qué renuncié, nos dice Eduardo. ¿Por qué, Eduardo, te es difícil? Si tú renunciaste a una empresa, es porque probablemente algo ya no te hacía feliz. ¿Por qué te está costando trabajo? Insisto, tú ya tienes la causa raíz, es yo renuncié, pero en realidad eso es generado por algo que hay atrás. ¿Sí me explico? Y eso a lo mejor espero yo, si tú me haces esa respuesta. Yo renuncié. La pregunta que te voy a hacer es, ¿y por qué renunciaste? Y si quiero ser más incisiva, te voy a decir, nadie renuncia porque sí. ¿Cuál fue el elemento que ya no te hacía feliz? ¡Pum! Te lo estoy preguntando de manera directa. Si me evades, yo le timo yo, no te voy a creer. Dímelo. ¿Por qué renunciaste? ¿No te llevabas con tu jefe? No te apures, la mayoría nos ocurre. Porque hubo un tema de business ethics, no te apures, también esas cosas ocurren. ¿Sí me explico? ¿Por qué nos da miedo? La pregunta es, ¿por qué me da miedo? Sí, justo, ya no era feliz y no era un buen ambiente adecuado para mí. Perfecto, hay alguien que a mí me dijo un día, Leti, el ambiente laboral era horrible, me enfermé, me dio una gastritis espantosa, me di cuenta que no era feliz, decidí renunciar. ¿Por qué? Pues preferí renunciar y buscar algo donde sí soy feliz que quedarme sufriendo, donde ya no era feliz. Renuncié. Ah, maravilloso. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el tema? Ya no era feliz. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el clima laboral, los estilos de liderazgo, y no estoy hablando mal de nadie. ¿Dónde está el problema? Nuestras creencias nos dicen, no hables mal, no digas eso. Eso es hablar mal. No, no necesariamente. Yo sí podría decir, no me llevé
Hubo situaciones donde no estuve de acuerdo con mi líder. Hubo situaciones irreparables donde no estaba yo dispuesta a hacer lo que a mí se me solicitaba hacer. No estaba dispuesta a hacerlo. Así que gracias. Lo mejor que pudo haber hecho la compañía fue desvincularme. Gracias. Fíjese lo que acabo de decir. Gracias. Porque además así fue. Gracias. Ya no quiero estar aquí. Gracias. Y así fue y así lo dije. Gracias. ¿Dónde está el temor? ¿Vale? Son nuestras percepciones. ¿Por qué debería de contratarte? Es otra pregunta que cuesta trabajo. Es una pregunta que a la gente no entiende bien qué es lo que tiene que decir. Lo que tenemos que decir aquí es nuestra propuesta de valor. Tenemos que hablar de qué me diferencia versus otros candidatos. Tenemos que hablar de cuáles han sido nuestros éxitos y no solo decir, porque tengo la experiencia y el conocimiento. Y yo lo digo en la entrevista, tengo 20 igual que tú. ¿Por qué tú? Pues es que conozco muy bien el puesto. Tengo 20 igual que tú. Es que tengo mucha experiencia. Tengo 20 igual que tú. ¿Por qué tú? ¿Qué te hace único? Vean, no sabemos qué nos hace únicos. Por eso nos cuesta trabajo. Porque no nos conocemos. Es importante, como ya lo mencioné, que pensemos que siempre en una entrevista vamos a buscar, las preguntas se hacen para buscar este fit entre el puesto y la organización y las competencias, ¿ok? Y podemos también entender que estas preguntas se hacen en función de pensar cómo va a aportar esta persona al negocio, cómo se va a adaptar al área, al líder, al equipo, ¿ok? Es muy importante que siempre tengamos muy claro, por eso hay que prepararse, chicos, de verdad. Empleabilidad, alguien lo acaba de poner que compartió un post mío en la red y puso que empleabilidad debería de ser una materia en todas las universidades y yo le contesté, y las organizaciones deberían de invertir más en esto, porque ser empleable significa autoconocernos y estar preparados para las demandas de las organizaciones. Entonces, creo que sí es muy importante que todos, tanto los jóvenes como nosotros los no tan jóvenes, siempre estemos preparándonos en temas de empleabilidad, cómo logro ser atractivo para las organizaciones. Y eso solamente se va a lograr si tengo la capacidad de analizar quién soy, dónde estoy, qué quiero, cómo lo quiero y qué necesito, qué me falta para que yo sea atractivo. Yo ya lo he dicho, Aurora, esto va para ti. Si yo estoy compitiendo con candidatos que están igual que yo en transición laboral, tengo un gran número de competencia. Pero si estoy ojo, tengo que entender que estoy compitiendo también con candidatos que están trabajando actualmente y que se quieren cambiar, que también es un gran número de candidatos. Y también estoy compitiendo contra los candidatos internos. Entonces, yo tengo 3 grupos de gente con la que estoy compitiendo. Si yo no estoy actualizándome, si yo no estoy trabajando en no quedarme atrás, es probable que estos 2 que están trabajando, ellos vayan más avanzados y estén actualizados y yo me quedé. Por eso, empleabilidad te obliga a trabajar en lo que no tienes y en las tendencias del mercado. Ustedes tienen que ser empleables, no busquen empleo, sean empleables. Son 2 cosas diferentes. Sean empleables, ¿ok? En conclusión, yo los invito a que siempre encuentren el por qué la pregunta me está causando temor. Hay una webinar justo que habla de eso, búsquenla. ¿Por qué las preguntas me causan ansiedad? ¿O por qué me es difícil responderla? No tengan miedo a decir la verdad, solamente hay que cuidar cómo digo la verdad, porque una verdad mal dicha o una verdad sin cuidado puede convertirse en un sincericidio y tampoco podemos caer en el sincericidio, ¿no? Entonces hay que aprender el uso de las palabras de manera correcta y que estas palabras vayan en sintonía con mi comunicación no verbal. Esto es, que cuando yo digo gracias por haberme liquidado, gracias, yo no puedo decir gracias por haberme liquidado. Fui muy feliz cuando me liquidaron. O sea,
Por supuesto que no. Tiene que haber una concordancia, esto se le llama disonancia en comunicación no verbal, cuando la palabra no concuerda con mi comunicación no verbal. Tengo que cuidar esa disonancia. Espero haberles podido ayudar, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí hay otras más. ¿Cuál es tu más grande logro? Y que por supuesto todo tiene que ver con el autoconocimiento. Conózcanse, conozcan el mercado, porque todas las preguntas giran en torno a ustedes y al mercado. Pero sobre todo, no tengan miedo. De verdad, no tengan miedo, aviéntense, hagan el paso, sean francos, relájense en la entrevista, piensen que siempre va a haber puede haber una pregunta que me saque de balance, pero si yo ya hice mi trabajo, si yo investigué el entorno laboral, si yo ya saqué de mi baúl de los recuerdos, recuperé mi gran tesoro profesional, académico y todo, no tendría por qué tener miedo. No tengan miedo, enfréntense y trabajen con sus falsas creencias. ¿Dudas, preguntas? ¿Les ayudó esto? Sí, mucho, Leti. Ok. Sí, Leti, gracias. Ok. Hagan su lista. Qué bueno, de verdad. Hagan su lista de preguntas difíciles y pregúntense detrás de cada una de estas preguntas por qué me es difícil. Y les aseguro que algo se les va a destapar y va a decir, ya entendí, me está causando problema por esto. Trabájenlo. ¿Vale? Ok. Mucho. Ok. Qué bueno, Francisco, me da mucho gusto. Ok, les quiero recordar que justo todos estos temas los vemos en los programas de empleabilidad, que tenemos dos modalidades, uno es individual y el otro es grupal, que empieza el próximo mes. Ahorita estamos con un grupo que está trabajando su programa de empleabilidad, el grupal. Entonces, hay un programa diseñado a cada necesidad. Quien esté interesado, por favor, búsquenme, ¿ok? Los temas que vamos a ver en la próxima semana, cuáles son las preguntas más comunes y cuánto deseas ganar, es una pregunta que nos hacen, expectativa versus realidad. Les recordamos que tenemos nuestras páginas, estamos en las redes sociales, síganos, compartan, por favor, ayúdenos y mi teléfono de contacto. Gracias a ustedes por todo lo compartido, Blanca. Ay, gracias, Blanquita, excelente día a todos. Igualmente, Blanca, gracias a todos. Se acerca el fin de semana. Que tengan un buen fin de semana. Los veo pronto. Ayúdenme a compartir, comenten. Mucho se los voy a agradecer. Pórtense bonito. Gracias. Gracias, Leti. Gracias. Gracias. Gracias, Leti. Bonita semana para todos. Igualmente. Gracias, hasta luego. Bye bye. Besos.